comenzar nuestra conferencia del día de hoy y damos la bienvenida a las redes sociales. Estamos transmitiendo desde Acapulco en vivo y a todo color, y le damos un aplauso a los que nos están viendo en las redes sociales. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Ok, vamos a ver esta serie. Es una serie de 2 o 3 conferencias que estoy armando y se llama Varón de Dolores y está en Isaías 53. Este libro, Isaías 53, es un libro por demás. Mira, todos los libros en la Biblia son hermosos, pero este se distingue de todos los demás. Algunos escritores, teólogos, han dicho sobre el libro de Isaías que es el Evangelio del Antiguo Testamento, y sin duda yo lo creo. Escrito por el profeta Isaías. La fecha aproximada es en el año 750 antes de Cristo, 750 años antes de Cristo. O sea, esto que vamos a estar estudiando fue profetizado 750 años antes de que Cristo muriera en la cruz. A la fecha, 2750 años, ¿verdad? Y este libro, escúchenme los que les gusta mucho la lectura profunda y conocer más de la Biblia, este libro no tiene rival. ¿En qué sentido? Tiene una riqueza de vocabulario, sin duda el más grande de todos los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Ezequiel tiene 1535 palabras diferentes de vocabulario. 1535. O sea, Ezequiel andaba en rangos muy altos, ¿no? Jeremías, el profeta Jeremías, tiene 1653 palabras diferentes. Y Isaías, quítate que ahí te voy, con 2170 palabras en el hebreo diferentes. O sea, era un hombre culto de reculto, era letreado, ¿verdad? Y bien leído. Estuvo con 3 reyes. O sea, qué importante que tú te estés cultivando, qué importante que estés leyendo un libro siempre, ¿verdad? Qué importante. La otra vez que vino el pastor Armando, dice: Gustavo, esta iglesia no lee. Y digo, pues hay que leer, ¿verdad? Porque si no, pues si no lees, si no escuchas prédicas, pues entonces ¿de qué te estás alimentando, no? Entonces vamos pues a Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es una pregunta que está haciendo aquí el profeta. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí brinca la primera pregunta. ¿Por qué los judíos no creyeron? ¿Por qué hoy el mundo no cree? No cree en la palabra de Dios. ¿Por qué no cree en el Evangelio? ¿Por qué no entendió? Y esa es la pregunta que vamos a resolver. ¿Por qué el pueblo judío no entendió cuando se le predicó, cuando vino Jesús? Estaba escrito, ellos eran maestros de la ley, había escribas y fariseos que eran maestros de la ley. Ahí tenemos a Nicodemo, que era un sabio de la ley y sabía perfectamente la ley y conocía. Miren, un rasgo que tenía que tener estos sabios de la ley es que tenían que tener memorizado todos los libros de la Biblia. Imagínate eso. Todos los libros del Antiguo Testamento tenían que tenerlos memorizados. O sea, ¿verdad? Esos sabios maestros de la ley conocían perfectamente Isaías 53. Lo conocen. Tú le preguntas a un judío de esos ortodoxos o ¿verdad?, que practiquen la religión judía, tú dices: oye, ¿y qué dice Isaías 53? ¿Verdad? Y claro que el que es estudioso, porque hay judíos que no son estudiosos y hay cristianos que también no son estudiosos. Entonces un judío estudioso y que sabe la Torah o el Antiguo Testamento, lo saben, lo conocen, ellos ven Isaías 53 y ellos no lo entienden, y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy, ¿verdad? Entonces, la Biblia tiene 2 posturas. La Biblia tiene 2 posturas, contiene 2 posturas sobre el error que los judíos cometieron cuando leyeron Isaías 53 y estaban viendo Isaías 53 y veían a Jesús. Y entonces ellos decían: a ver, aquí dice que el siervo iba a sufrir, y ellos veían a Jesús y dijeron: no es. Pero lo dice. No, pero no es.
pero aquí dice que iba a sufrir y que iba a ir a una cruz y que por su llaga íbamos a ser sanos. Y ellos dijeron, los judíos, no es. ¿Y sabes por qué dijeron que no es? Porque hay dos profecías sobre el Mesías y todos las conocemos, déjame recordártelas. Una es que vendría a libertad de las naciones que nos oprimen. O sea, ellos pensaron, número uno, que iban a ser liberados del pueblo romano. Ellos esperaban eso, porque así fue la historia, de toda la historia de la Biblia. Ellos esperaban un libertador, y llegó Josué, y llegó Moisés, y llegaron todos sus profetas, y libertaron siempre al pueblo de la esclavitud. Pero hay una segunda profecía, que Jesús vendría a morir en la cruz. Entonces, facilito, ellos entendieron, ellos dijeron, no, pues entonces primero que nos salve del cautiverio y después que muera en la cruz. Fácil. ¿Quién dijera lo contrario? ¿No es cierto que queremos primero las bendiciones que Dios, que seguir a Dios? ¿No es cierto? Cuando tú andabas en el mundial, o que igual eres carnalote, o cristianos carnales, ¿qué quieren? Las bendiciones y no quieren obedecer. Y el pueblo judío también quiso eso. Obedecer, no, libéranos del pueblo romano, libéranos de la esclavitud, libéranos de los egipcios, ¿verdad? De los que amenazan actualmente a Roma, que Roma ataca a Israel, y todos los que están atacando a Israel, y libéranos de ellos, y entonces va a venir, ¿verdad?, un libertador para ellos que se llama el anticristo. Porque ellos están esperando un libertador físico y no creen en el libertador espiritual. Primero es Jesucristo y después es entonces ya vamos a entrar, después Dios nos va a liberar se van a someter todos los gobiernos en el milenio. Va a suceder eso, claro que está profetizado, y ahorita lo vamos a ver. Ok, examinemos las posturas bíblicas o las posturas teológicas de esta equivocación de los judíos. El problema de esta postura teológica no es que, oye, pues está muy difícil, pues mira, es que no le entiendo, o que la Biblia tiene equivocaciones. La Biblia no tiene ninguna equivocación, ni tampoco tiene mensajes ocultos, ni tampoco tiene instrucciones ocultas. No existe tal cosa en la Biblia. La Biblia es muy fácil de entenderla y de leerla, solamente que se necesita un corazón dispuesto. El otro día, cuando empezamos aquí en la iglesia, hace ya 9 años, y teníamos un pianista. Que agarró el hermano, éramos como 20 congregantes, y dice, oye, yo toco el piano, pues vente para acá y tócate el piano, ¿verdad? Y empezó a tocar el piano, ¿verdad? Y de repente empezó a cantar, y de repente se hincó, y estaba hincado y con los brazos así arriba, hincado. Y yo lo estaba viendo de lejos, dije, ¿qué le pasó a este? Se le poncharon las 2 llantas, ¿no? Y de repente, porque cae al piso, y empieza desde abajo, ¿verdad? Ya casi le hacía con el pie al piano, así. Una cosa horrible, sumamente horrible. Entonces yo le pregunté, hermano, ¿qué te pasó? ¿De qué te emborrachaste? ¿O qué te picó? ¿Verdad? Y entonces me dice él, no, pastor, es que fue el Espíritu Santo. Entonces yo le dije, eso contradice la Biblia. Eso contradice la Biblia. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 14:32, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es 2 Timoteo 1:7. Y en 1 Corintios 14:32 dice, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Si tú me dices, es que no pude contenerme, es que no fue el Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, te contienes y no haces tonterías y barbaridades. Y no hablas lenguas enfrente de los demás para tropezar a los demás. Y no te vas a caer para acá atrás, ¿verdad? Y ya se cayó el pastor. ¿Y quién está predicando? No, ¿verdad? Si yo siento la unción en Cristo, es para predicar y para ministrar, no para hacer tonterías y barbaridades. Y le dije también, dice, hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Contradice lo que tú me estás diciendo, le dije. Y entonces, ¿saben qué me dijo el bárbaro? Dice, es que por ahí en la Biblia hay unos versículos escondidos en el hebreo y en el griego que nos autorizan a hacer estas cosas. Le dije, diablo,
te reprendo. Es el mismísimo diablo. Es la misma idea y teología que sacan las personas que no conocen de la Biblia y dicen, no, me lo permite. Otra vez me dice uno, dice, oye pastor, es que tengo, soy soltero, pero pues Dios sabe que no me puedo contener, pues busco mujeres. Dios sabe y me perdona, pero digo, ¿cómo? ¿Caes en fornicación? Dice, bueno, no en fornicación, porque pues de verdad las amo y ellas me aman a mí. Y así me dijo el sinvergüenza. Es que las amo, ellas me aman a mí. Y la Biblia dice que el amor borra multitud de pecados. Zángano. ¿Sí? ¿Qué queremos? Ajustar la Biblia a lo que nosotros creemos. Y la Biblia Dios no se va a ajustar a lo que tú quieras. Tú te tienes que ajustar a Dios. Él es antes que tú y que yo. Él escribió la Biblia antes que tú y que yo, para que nosotros vivamos a la orden y de las ideas y de la ley que Dios dejó. Eso es importante entenderlo, ¿verdad? Entonces, no se puede, no podemos nosotros pensar que debe de ajustar. No, pues es que aquí la Biblia, y eso hicieron los judíos. Ellos hicieron eso. No, este Jesús no nos conviene. Este Jesús, ¿cómo va a morir en la cruz y va a ser? No. Nosotros queremos ser libres del imperio romano. Y otros cristianos dicen, yo quiero ser libre de mi economía, yo quiero ser libre de esta mujer, quiero ser libre de este hombre, igual que el pensamiento humanista de los judíos, que no quieren someterse a lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice, no pecarás, tú no debes de pecar. Si la Biblia dice, no cometerás adulterio, tú no puedes cometer adulterio. Si la Biblia dice que amarás a Dios sobre todas las cosas, tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Más que a tu esposa, más que a tu esposo, más que a tus hijos, más que a tu trabajo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso está escrito. Y te digo una cosa, no hay negociación. Dios no negocia contigo. No te permite, no te lo va a permitir. Te va a dar chance para que te arrepientas y para que se te predique. En 1 Pedro 1, en 1 Pedro capítulo 1, tan solo si le dijéramos a Dios, muéstrame mis pecados. Mira, es tan fácil que Dios te hable. Es tan fácil, facilísimo. O sea, Dios no está lejos, no está en el océano, no está en el fondo de la tierra. Si tú pudieras ver a Dios, lo tocas. Si tan solo tú pudieras ver, y que no lo podemos ver, lo podrías tocar. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que tan solo con un corazón dispuesto y le digas, Señor, muéstrame mis pecados y quiero conocerte, Señor se presenta contigo. No lo va a dudar Dios. Él quiere, Él te está buscando. Tú no buscaste a Dios, Él te está buscando. 1 Pedro 1 dice, ¿verdad? Hay algunos otros, también quiero hacer este comentario. Hay algunas otras personas que dicen, oye, es que necesito un cura para que me enseñe. Es que necesito un sacerdote para que me diga. Es que necesito un maestro de la ley, quiero un rabino, ¿verdad? ¿Y qué dicen esas personas? La Biblia dice que no necesitamos de una persona para que nos enseñe. Es importante tener un maestro de la Biblia enfrente de nosotros para que nos corrija todas las cosas que estamos haciendo mal. Yo mismo estoy bajo autoridad. Yo tengo mi pastor y que me jala las orejas y también le pregunto. O sea, si no estuviera, pues entonces no estoy bajo autoridad. Yo no puedo ejercer autoridad si no estoy bajo autoridad. Es imposible, eso no existe. No existe el llanero solitario en la vida cristiana. O estamos bajo autoridad o no estás bajo autoridad. Simplemente, o eres o no eres. Y es importante que nosotros los líderes estamos bajo autoridad. Un pastor que tú estás visitando, si ese pastor no está en autoridad, está en desobediencia. Es importante entender esto, ¿verdad? Entonces, no es que una persona nos diga, oye, a ver qué dice el rabino, y a ver qué dice el escriba, y a ver qué dice. No es lo que digan, sino lo que piden, lo que dice la Biblia. Una sana doctrina, anótalo, una sana doctrina es que lo que está enseñando esa persona no contradice lo que está escrito en la Biblia. Si está contradiciendo, oye, pero lo que tú estás diciendo aquí contradice en la Biblia, es una herejía, es una falsedad lo que está enseñando. 1 Pedro 1:20, desde el 19,
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿A qué se está refiriendo? A la Biblia que tienes en tu mano. A la si eres cristiano, tienes una Biblia. Y si no, tienes que comprar una Biblia. Allá en la librería hay Biblias. Tienes que comprar una Biblia de papel, mejor que nada, para que puedas rayarle, escribirle y ponerle un separador. Tienes que traer Biblias de papel. Yo también tengo mis Biblias electrónicas. Tengo como 4 o 5 Biblias electrónicas y las uso, pero para el estudio, para mí, para cuando me acuesto y que me voy a dormir, la Biblia en papel es lo mejor de lo mejor. No te daña la vista. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, escúchame bien, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, nada, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, es de interpretación privada. Ninguna. No se necesita humanos. Ninguna escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que está escrito. Que ya está escrito. ¿Qué es lo que necesitas? Solamente leer la Biblia. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? No leyeron la Biblia. Ellos dijeron, oye, pero aquí está. Pues sí, pero nosotros no necesitamos un salvador. Nosotros lo que necesitamos es lana. Oye, ¿tu Dios es capaz de sacarme del problema económico? Sí. Y tu Dios, a mí me han dicho eso, ¿y tu Dios es capaz de traerme sanidad? Digo, sí. ¿Y tu Dios es capaz de que vuelva mi esposa o que vuelva mi esposo? Y yo les digo, sí. Siempre les digo sí. Pero ¿sabes qué? Pero tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador y empezar a cambiar tu vida. Dijo Juan el Bautista, hacer fruto digno de arrepentimiento, metanoia. Te tienes que volver del pecado. Tiene que haber evidencia de que dejas el pecado. Tiene que haber esa evidencia. No que quieres buscar a Dios mucho. Miren, yo llegué buscando a Dios por tener paz. Yo no quería a Dios. Yo, sinceramente se los digo, yo no quería a Dios. Y muchos de ustedes quizás lleguen igual, ¿no? Unos buscando paz, otros porque yo me quiera quitar la vida. Unos llegan buscando paz, otros llegando a buscar con quién casarse, otros dinero, llegamos así, pero Dios lo usa de anzuelo para traernos. Y Dios, aquí cuando estamos sentaditos y quietecitos, ¿sabes qué hace el Señor? Nos predica y nos enseña que necesitas arrepentirte, que lo que tú necesitas no es dinero, ni esposa, ni paz, ni nada. Lo que tú necesitas es a Cristo en tu corazón y fortalecerte. Y una vez que tengas a Cristo, ya no vas a necesitar nada más. Teniéndolo a Él, entendámonos, tenemos todo. Todo lo que tú necesitas teniendo a Cristo, eres suficiente con eso. ¿Por qué te apartas? Porque empiezas a poner tus ojos en el dinero, en las mujeres, en la fama, en la gloria humana, en los carros, en las casas. Por eso estás frío y tibio, porque te has apartado y has dejado de buscar a Dios con todo tu corazón. Has buscado el favor, los préstamos de los hombres. Y eso te enfría y te aparta, aunque te llames como te llames y cuántos años en el evangelio tengas. Eso es un problema que debilita a nuestra iglesia y debilita sobre todo a los líderes. El dinero, la fama y los aplausos. Los aplausos es tan peligroso, ¿verdad? Por eso no le digan a los hermanos, oye, qué bonita alabanza, y ni qué pastor, qué bonita predicación. Cuidado con los labios lisonjeros. De corazón, ¿verdad? Pastor, me ministró la predicación, amén, qué bueno, no es mía, es del Señor. Oye, hermano, qué bonita la alabanza. No es la alabanza del hermano, es la alabanza del Señor. Y tenemos que poner los puntos claros, quiénes estamos ministrando. Y nosotros es un honor para nosotros servir, pero nosotros somos siervos, inútiles sois, porque tan solo hicimos lo que teníamos que haber hecho. No tenemos nada de qué gloriarnos. Y cuando nosotros entendemos eso, empiezas a entender cuál es el crecimiento y cuál es lo que Dios te llamó, y empiezas a entender muchas cosas que tú no antes entendías. Entonces, el problema no radica en entender la Biblia, está escrito. El problema radica en no querer obedecer lo que dice la Biblia. No ha sido por evidencia. Hay algunos otros, ¿verdad? Que tú le dices a un ateo, oye, Dios no existe.
Y la Biblia dice en el Salmo 19 que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Y cuando tú ves el océano, y ves la comparación del océano con la selva verde, dices, ¿cómo lo hiciste, Dios? Cuando ves los animales en el mar y ves, ¿verdad?, los pájaros volar, y ves los caballos, ¿verdad?, ves toda la majestuosidad, la suntuosidad y todo eso espectacular de Dios, no te queda otra más que decir, caray, Dios, lo hiciste. Pero, ¿verdad?, como somos muy sabios, como somos, ¿verdad?, y muy inteligentes, Dios no existe. Pero tan solo puedes ver un bebé y tenerlo en la mano. ¿De dónde vino? ¿De dónde? ¿Qué le hace latir el corazón a ese bebé hermoso? Ves un perrito, ¿verdad?, recién nacido, que no abre sus ojos hasta los 8 días, y lo ves, ¡ay, qué tierno! 40 días, y lo ves así, ¿verdad? Y lo estás... ¿Quién lo hizo? ¿A poco lo metiste al horno? Como un científico que dijo, voy a crear materia viva a partir de la tierra, dijo un científico, para demostrar que Dios no existe. Voy a crear, y agarró un montón de tierra y le dice otro científico cristiano, le dice, ok, no uses la tierra de Dios, invéntate tu tierra. Pues fácil. Y claro, ¿de dónde salió el hombre? De la tierra. Dios lo sacó de un puño de tierra, y claro que se entiende, y cuando mueres vuelves a la tierra. Todos los nutrientes y todos los componentes químicos que tiene la tierra son los que nosotros tenemos. Venimos de la tierra, Dios nos hizo de un puño de tierra. Entonces, ¿puede un científico hacer vida de la tierra? Yo no lo dudo, pero no es de él la tierra, Dios la inventó. Y tú dices, es un ateo eso, y se enojan. Lo primero que hace un ateo es enojarse, no puede platicar. Se me figura como de algunos partidos políticos, ¿no? En vez de platicar, se enojan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están en contra y se sienten presionados y se sienten que los vas a agredir. Cuando ellos se agreden solitos, cuando oyen estas verdades preciosas, indestructibles, no se pueden contener, ni se pueden destruir. Entonces dice aquí en Juan 15:22, vamos a Juan 15:22. El problema, pues, no radica por falta de evidencia. Miren, aquí el profeta Juan, el apóstol Juan, que también era un profeta, Juan 15:22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si a ti a lo mejor nadie te dijo que lo que tú estás haciendo es pecado, ¿qué excusa tienes? Si nadie te dijo que fumar era malo, ¿qué excusa tienes? Sigue haciéndolo. Y además de que te daña los pulmones, además es pecado para nosotros. Mira qué dice en Juan 3:19. Una vez, mientras lo buscan, les voy a platicar otra historia de una persona que hace algunos años yo hablé con ella, y viene y se me acerca y dice, pastor, tengo un amante. Y digo, ¿cómo? Sí, tengo a mi esposa, ya está, y tengo un amante, y ella no sabe. Y digo, bueno, pues ya oíste que es pecado. Dice, no la puedo dejar. Digo, ¿por qué no la puedes dejar? Dice, es que me gusta. Así me dijo, sinceramente me dijo, ¿no? ¿Y qué valor tuvo ese hombre? Dice, es que me gusta y no puedo dejarla. Entonces yo le dije, no quieres, no es que no puedas, no quieres. Y eso es lo que hace el mundo, no quiere. Oye, estoy robando, estoy delinquiendo, estoy, ¿verdad?, vendiendo algo indebido, estoy robándole a mi patrón. Y entonces Dios te está hablando, y no es que no puedas, es que no quieres. La Biblia lo dice, y lo dice aquí también Juan 15:22. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
¿Por qué? Porque aman las cosas malas. Aman. Hay un amor por el mundo hasta que tú no renuncias. ¿Y qué tienes que hacer? Tan solo decirle a Dios: Señor, estoy haciendo algo indebido y sé que me estoy ¿verdad?, haciendo daño. Y tú te hincas de todo tu corazón y oras a Dios y le dices: Señor, quítame esto. ¿Y sabes qué hace Dios? Te lo quita. Te lo quita. Porque tú lo pediste a Dios con todo tu corazón y Dios te va a contestar con todo el corazón de Dios. En Primera de Pedro 1, ya lo leímos, perdón. Vamos pues al pasaje que habla de los judíos. Vamos a ver cómo los judíos no quisieron ver algo extraordinario que estaba ahí escrito. Y vamos al primer pasaje que está ahí en Isaías 52:13. Nos regresamos con nuestra vista. De hecho, desde el 52:13 del 52:13 al 53:12, todo este fragmento, en algunas Biblias de estudio debe estar en rojo, todo esto está hablando de Jesús. Todo este fragmento está hablando de Jesús. Y hay muchos fragmentos en el Antiguo Testamento que están describiendo a Jesús. Por ejemplo, que Jesús iba a entrar a Jerusalén en un burro. Estaba profetizado. Que Jesús nacería de una mujer en Génesis 3, capítulo 3, ¿verdad? Que nacería de una mujer, y tenemos a la Virgen María. Entonces todo eso estaba profetizado. ¿Y por qué no lo vieron? Sí lo vieron. Dios se los mostró. A ti también Dios te ha mostrado que es pecado. Y los judíos no quisieron obedecer. Igual que muchos que están aquí no quieren obedecer. No es por falta de evidencia ni por falta de prueba, es por el corazón duro. Dice Jeremías: perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mira lo que está haciendo el Espíritu Santo ahorita. El Espíritu Santo está redarguyéndonos. Es el trabajo del Espíritu Santo. Te está redarguyendo y te abre los ojos. ¿Y sabes qué pasa con los demonios? Se quedan afuera. Los demonios que traías adentro, aquí, se quedaron afuera. No pueden resistir la palabra, no pueden estar en la alabanza, no pueden estar en la predicación. Y entonces quedan allá afuera, gracias a Dios. Dijo una hermana: gracias a Dios. Entonces estamos aquí y tú estás oyendo la predicación. Y tú en ese momento, dice la Biblia, que es una espada de doble filo que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, te está hablando el Señor y se te abre el entendimiento. Y te quedas así: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo estoy mal, de verdad. Y te empiezas a retorcer así como: qué bárbaro, qué bárbaro. Y acaba la predicación. Dice: bueno, este pastor está medio loco, exagerado. ¿Y sabes qué hacen con los demonios? ¡Vámonos! Ya no vamos a venir aquí. Y se te los llevas cargando. Y dejaste ya fuera el costal, pero saliste y otra vez volviste a agarrar el costal. Si sabes que Dios te está hablando y que estás en alguna área de tu vida mal, ¿por qué no lo dejas? Nadie lo va a hacer por ti. Yo no puedo ponerte la mano para que dejes un pecado, ¿verdad? Imponerte las manos. No existe. Es por medio, dijo el apóstol Pablo, por la locura de la predicación. Para nosotros no es locura, para el mundo es una locura. Tú a lo mejor estás diciendo: este que está hablando está loco. Pues yo estoy loco por Cristo. ¿Y tú por qué? A mí Cristo me enloqueció. Yo vivo para Cristo. ¿Y tú para qué? ¿Para el alcohol? ¿Para la fornicación? ¿Para la droga? ¿Para robar? ¿Para qué sirves? ¿Qué haces? ¿Qué estamos haciendo hoy en día? ¿Vienes a capturar a una mujer? ¿Para eso estás aquí? ¿O un hombre? Estás mal. Y lo vas a seguir haciendo si Dios está hasta donde Dios te lo permita. Yo no soy Dios. Yo no estoy para prohibir. Yo estoy para que tú entiendas el Evangelio, para que crezcas, para que seas libre en Cristo y puedas hacer feliz a tu familia que está contigo. Pero ¿sabes cuál es el efecto del pecado? Que las personas que están cerca de ti están infelices. ¿Quieres saber si estás en pecado? Pregúntale a tu mamá. Pregúntale a tu papá: oye, papá, ¿cómo me ves? Y que tus padres te lo digan. A tu esposa, dile: ¿cómo me ves? ¿Cómo estoy? No, sigue en adulterio, sigue llegando a las 5 de la mañana borracho. No te preocupes, gástate todo el dinero del trabajo. No, hombre, estamos felices aquí en la casa. Seguro que tu esposa no te va a decir eso. O sea, ¿quiénes son los primeros que se afectan con el pecado?
La familia, la sociedad. Por eso está la delincuencia como está. Si el gobierno supiera que la iglesia restaura los corazones y las personas, no hubiera cárceles. Pero no, creemos que, ¿verdad?, que encerrándolo, castigándole y vamos a darle unos varazos y que aprenda, y el castigo no cambia a las personas, a veces hasta se hacen más malas. Y a veces Dios lo que tiene que hacer es quitarles la vida. Prefiere Dios llevárselos a un asesino, ¿verdad?, a un delincuente. Dios prefiere llevárselos para ya que se aplaque un poquito la maldad. Ok, dice aquí en Isaías, vamos a leer aquí en Isaías como: he aquí mi siervo, estamos en Isaías 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y vean el orden, vean el orden, vean el orden. El versículo 13 habla de Jesús. Versículo 14, los judíos no lo quisieron ver, y quizá tú tampoco lo quieras ver. Es primero el sacrificio de Cristo y después las bendiciones. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fíjate, Jesucristo sufrió los 40 azotes en el pretorio romano. ¿Verdad? Jesucristo llegó había un, por cierto, ese pretorio romano, ese patio existe hoy en Jerusalén. Es un patio que existe, ¿verdad? Ya hay catedrales y está muy construido, ¿verdad? Y ahí lo azotaron a Jesús. Me impactó ese lugar, ¿verdad? ¿Dónde fue exactamente? No dicen nada, no hay un lugar aquí, no existe, ¿verdad? Entonces, lo que sí se sabe es que lo hincaron a Jesús, lo amarraron con unas cadenas en un tronco, ¿sí?, boca abajo. Lo amarraron boca abajo, de tal manera que él estaba expuesto, su espalda no estaba de pie, estaba semi hincado, semi postrado, y ahí con un látigo de 3 metros, con 6 ramales entre piedras de colmillos de animales y metales pesados, lo agarraron y lo latigaban. Y al final del látigo tenía una especie de gancho de clavo que al dar vueltas, tú sabes cuál es, ¿verdad?, se entierra, y entonces lo que hacía el soldado romano es jalarle con toda su fuerza, de tal manera que desfiguraba y exhibía los huesos. 40 azotes recibió Jesús, sin no contar la corona de espinas y los golpes, porque lo agarraron a golpes, a puñetazos, como dice en Mateo 26:17, que lo golpearon y lo abofetearon. Y tú eres Jesús, sí, soy el Hijo de Dios, y más lo golpeaban. Y lo golpeaban. ¿Qué demuestra eso? Que el mundo odia la Biblia. El mundo odia las cosas que tiene que ver en la Biblia. Que cuando te dicen, ¿verdad?, que eso es pecado, odias. ¿Y qué le dicen a un homosexual? El homosexualismo es pecado. ¿Y qué hacen? Se enojan, intolerante. ¿Por qué me exhibes? No, yo no te estoy exhibiendo. La Biblia dice que es pecado, y como pecado se tiene que tratar. ¿Y por qué aborrecen a Dios? ¿Por qué aborrecen la Biblia? Porque no quieren obedecer. Lo mismo que los judíos. ¿Y cómo sufrió nuestro Señor Jesucristo para salvarte a ti, para salvarme a mí? Por eso Él sufrió una muerte horrorosa, la muerte más horrorosa que puede haber en la historia. Jesucristo la llevó. Ni la silla eléctrica, ni las pastillas, ni la inyección letal, nada es tan cruel, tan perverso como la muerte en la cruz. Es una muerte lenta. Lo masacraron, lo golpearon primero para que se debilitara, y, ¿verdad?, y cuando lo pusieron en la cruz, ¿verdad?, con los clavos en los pies, en las manos, ¿verdad?, y la corona y el sol encima de él, todo desangrado, debilitado, y entonces él tenía que morir, ¿verdad?, y normalmente esas personas morían de asfixia, porque estaban colgados. ¿Tú te has colgado de un árbol? ¿Sabes qué pasa? Te falta la respiración, porque el tórax se comprime cuando está uno colgado.
Entonces normalmente esas personas morían de asfixia, y para que se murieran más rápido tenían que romperle las piernas, las rodillas le rompían, entonces caía y ya no podía levantarse. Entonces en ese momento la muerte sobrevenía en unos instantes. A Jesucristo no le rompieron los huesos. A Jesucristo lo que tuvieron, ¿verdad? Lo fueron a ver. Él entregó su sangre. Él murió de dolor. Dice la Biblia que dentro de sus entrañas, el Salmo dice que dentro de sus entrañas explotó su corazón de dolor. ¿Y sabes por qué? Por el pecado, por el tuyo y el mío. Jesucristo colgado, desechado de los hombres, desechado de Dios, por eso tuvo que morir en el aire. Dios no lo salvó para salvarte a ti, porque él decía: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Le dijo al Padre: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado en esta cruz? Y Dios se calló, no le contestó, para salvarnos a nosotros. Para que tú entiendas que eres de gran valor y gran estima ante los ojos de Dios. Dios te ama. Por eso dio a su Hijo morir por ti, por mí. Porque nos ama. Dios no quiere que tú sufras. Si vas a seguir sufriendo, va a ser tu gusto. Vas a decidir tú seguir sufriendo. Es que me gusta así, pero un tiempo te va a gustar y después va a venir un dolor y ya no va a ser gusto. El alcohol y la droga, todo empieza en la fiesta, jaja, jeje, y el amante, oye, es maravilloso, pero después Satanás se hace presente y vas a ser la persona más angustiada de todo el planeta Tierra. ¿Por qué estás así? Porque no quieres reconocer que Dios te puede ayudar, o lo crees insignificante. Y eso es lo que está pasando en muchas personas. En la mayoría de las personas en el planeta Tierra eso piensan. Y dice el versículo 15: así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Se fijan? El versículo 20 habla del milenio, y el milenio todavía no viene. O sea, las naciones no están sujetas a Jesús, nunca han estado. Incluso la Biblia dice que Satanás es el que controla las naciones, y los gobiernos del planeta Tierra están bajo el dominio de Satanás. Quiere decir que ellos invirtieron el versículo 15 y el versículo 14 y dijeron: que nos liberte, y después obedecemos, y después que se muera quien se tenga que morir. No quisieron. Oye, aquí estaba clarísimamente: primero Jesús y después las bendiciones. Salmo 22. Y está por toda la Biblia. Yo nomás voy a enseñarte 2 fragmentos. Está por toda la Biblia que Jesucristo tenía que morir antes. Era el secreto escondido de Jesús, ¿verdad? Que Jesucristo iba a morir en la cruz y que iba a venir un Salvador. David lo sabía. Yo sé que mi Redentor vive. Y todos los profetas sabían y narraron sobre Jesucristo, sobre la muerte de Jesucristo. Todos narraron, simplemente no conocían su nombre. Uno de los que más se acercó dijo que Emmanuel entre nosotros, está de los profetas menores, dijo: Emmanuel entre nosotros, fue lo más acercado que hubo. Pero cuando Jesucristo se presentó, Jesús el ungido significa, el Yeshua HaMashiach, Jesucristo el verdadero. Tú le dices a un judío, rabino, le dices Yeshua HaMashiach, y se empieza a retorcer como culebra en las brasas. ¿Por qué? Porque no aceptan a Jesús. Jesucristo fue un iluminado, y hasta te dicen: no hizo milagros. Cuando la Biblia narra que Jesucristo, la evidencia de que Jesucristo era Dios es que Jesucristo hacía milagros. Yo no soy Dios. Yo no hago ningún milagro, no he hecho ni uno. No, eso es solamente de Dios. Oye, hermano, pero la Biblia dice que mayores obras, pero no mayores milagros. ¿Dónde dice que nosotros podemos hacer milagros? A ver, si hacen milagros, pues quítate la enfermedad que tienes, quítate los lentes, o quítate el problema estomacal, o no te quitas nada. Necesitas a Dios. Y si Dios concede que tú tienes un don de sanidad, es delegado por Dios, y Dios te lo da cuando Él quiere, y te lo quita cuando quiere, y te quita la vida y te la da. Es Dios.
Pero nosotros no queremos entender eso porque nos sentimos autosuficientes y empezamos a criticar. Lo primero que hace un cristiano, y ese fulano, y ese, ¿verdad? Y yo si fuera pastor, y que la crítica, pero no me estás criticando a mí ni a la iglesia, estás criticando al Dios de la iglesia, el que murió en la cruz, a Él lo está señalando. Y nosotros pensamos que no pasa nada, no sabes lo que pasas. Mala cosa es, dijo el apóstol Pablo, acercarme con un Dios enojado. Cuando alguien agrede la iglesia, te estás metiendo a las patadas con Sansón. Más le vale, dijo Jesús, más le vale, más te valiese ir y tirarte al fondo de la bahía con una piedra de molcajete o 10 piedras y morir ahogado, que meterte con uno de los hijos de Dios. Cuidadito, varón, que estés ofendiendo y tratando mal a tu esposa, porque las bendiciones se frenan. ¿Quieres ser bendecido? Ay, pastor, me estás amenazando. ¿Quieres ser bendecido? Obedece a Dios. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, tienes todo de la mano de Dios y Dios te perdona. Te perdona tu pecado, te limpia. No sabes a mí cuántas veces he tenido que ir a la presencia del Señor. Y me dice mi esposa, ay, ¿quién te aguanta? Digo, ya me digo yo a mí mismo, es momento de ir a orar. Es momento de ir a orar. ¿Y qué hace? ¿Sabes qué hago? Voy a orar. Señor, perdóname. Y llego, le doy un beso y le digo, perdóname. Eso hago. O sea, no soy Dios y tú tampoco. Estamos luchando con esta carne que está dentro de nosotros. Es una lucha y tienes que vencerla. Jesús dijo, prometió que nosotros podíamos vencer el mundo. No tan solo, ¿verdad? Y el mundo son las atracciones del mundo. No, nosotros no somos del mundo. Y dice aquí, pues ya regresamos a Salmos 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está hablando Jesús, está hablando aquí en labios de David, y otra vez narra lo mismito con Isaías. Y déjame decirte una cosa, David e Isaías ni siquiera se conocieron. Ni siquiera se conocieron. Isaías supo de los escritos de David, pero no se conocieron. Podía haber escrito diferente. Oye, pues yo para mí que Jesús primero nos liberte de los opresores y después muera en la cruz y que se muera bien muerto. No, primero es el orden de Dios. Y dice aquí el versículo 7, todos los que me ven, está hablando todo este capítulo 20, todo el capítulo 22, todo ese Salmo 22 está hablando de Jesús. Dice el 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libértele él, sálvele puesto que en él se complacía. Aquí está narrando David cuando Jesús está hablando, Elí, Elí, lama sabactani. Y los soldados dijeron, este está hablándole a Elías, este le está hablando a Elías, a ver si no era su Dios, que se descuelgue. Y eso es lo mismito que te dicen a ti, a ver, no que eres cristiano, y empieza la prueba. A ver, no que eres cristiano y mira cómo te va. Empezó la prueba. A ver, no que eras cristiano y por qué te pasó ese problema, a ver. Y es que no entienden, o tú no quieres entender que Dios va a probarte para llevarte más, para que crezcas. No dice la Biblia que los podaré para que lleves más fruto, ¿verdad? Un árbol de mango, cualquier árbol de fruto, se cortan las ramas secas, se cortan las ramas podridas para que a la otra, cuando venga la cosecha del otro año, dé más fruto. Y eso es lo que nosotros no queremos entender. Y cuando las ramas están cargadas de fruto, ¿sabes cómo están? No están para arriba, no están altivas. ¿Cuándo has visto unos mangos para arriba? ¿Sabes cómo están los árboles? Cargados de fruto. ¿Y sabes cómo es un cristiano cargado de fruto? Humilde. Un cristiano sin fruto, nariz para arriba. Nariz para arriba, ¿verdad? Viendo así por arriba de los hombros. Bueno, algunos tienen problema de columna vertebral, ¿no? No por el caminar, sino por el comportamiento, la forma de contestar, la forma de proceder. Eso es lo que nosotros sabemos cuando es una persona altiva. Y tú lo ves,
¿verdad? Y dices, este no lleva fruto. Se ve, hermano. Se ve, se le ve quién, ¿verdad? El quién está, hermano, ¿cómo estás? En tribulación, pero en victoria, hermano. Amén, estás llevando fruto. No tienes idea cómo me ha llovido, hermano, pero estoy de rodillas, fruto. ¿Cómo estás? No, hombre, súper bien. Casi me conquista una hermana, pero me salió con que es una cristiana carnala, ¿verdad? O es del séptimo día, o es católica. ¿Sabes qué? Ni siquiera sabes de lo que estás hablando cuando Jesús nos prohibió unirnos con yugo desigual. No puedes unirte en yugo desigual con los incrédulos, es pecado. No puede haber congruencia la oscuridad con la luz con las tinieblas. A Dios le ofende. Y si no encuentras una novia aquí, entonces aguántate a que venga el milenio. Yo le digo a mis hijas, hijas, si no quieren casarse, qué bueno. En la casa yo no las corro, pero mejor, dijo el apóstol Pablo, mejor que se queden sin casar. Mejor, si quieren casarse, cásense, van a sufrir. Porque el matrimonio es sufrimiento, se tienen que limar dos. Y muchos otros no quieren casarse porque tienen miedo a la fricción o al compromiso. Porque no quieres mantener a tu esposa, por eso no se quieren casar. O las mujeres, ¿verdad? No quieren someterse al marido. Pues dices, no, yo casarme para someterme a quién sabe quién sea, pues así quédate mejor, hermana. ¿Y qué dice el versículo 27 del Salmo 22? Dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones. Aquí está la segunda parte. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Esto es después de Cristo, no es antes. Primero es Cristo, tenía que morir en la cruz, estaba profetizado. Todas las religiones, todas las religiones, todas sin duda, todas, llámese como se llame. Si tú vienes de una religión que te enseñaba que tenías que buscar primero las bendiciones de Dios y después las obligaciones. A ver, vamos a hacer un pacto con Dios. Es una religión. ¿Por qué? Porque tú estás buscando el favor de Dios y no la obediencia. Es una religión. Versículo 2. Estamos en Isaías. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El secreto más grande de toda la Biblia, de los 66 libros en la Biblia, aquí tenemos 66 libros en la Biblia, escritos en un periodo de 6,000 años, 6,000 años de antigüedad en esta Biblia, y corre un hilo rojo desde Génesis hasta Apocalipsis, y ese es un hilo de sangre. Marca una salvación por la muerte vicaria o la muerte que Jesús hizo en nuestro lugar. El que tenía que haber muerto eres tú y el que murió fue Él. Entonces, Cristo tenía que morir. Es el secreto más maravilloso que alguien puede encontrar. Cuando tú entiendes que Cristo murió por ti, para quitarte tus pecados, en ese momento te conviertes. Sin importar tu creencia, sin importar tus imágenes, tu religión, sin importar eso, tú entiendes que Cristo murió por ti. Y aún siendo cristiano, escúchenme estos hermanos cristianos que están en pecado, aún siendo cristiano y que te recuerden que Cristo murió por ti y que se desangró y que sufrió y que lloró en la cruz con dolor indecible. Y no para que tú sigas pecando, no para que sigas clavándole más clavos a las manos preciosas, santas de nuestro Señor Jesucristo. No para que sigas azotando a Jesús con tus pecados, sino para que entiendas que Él ya sufrió y que no tiene que volver a sufrir, y también que tú tampoco tengas que sufrir. Ya Cristo murió en la cruz
nuestros pecados, es decir, no basta, Jesús, como que necesitas un clavo más, como que necesitas un golpe más en la nariz, como que necesitas que te golpeen en el estómago. Con nuestros pecados, con nuestra desobediencia, eso es lo que estamos haciendo con Jesús. No hemos creído en su anuncio. Él ya sufrió. ¿Y por qué sigues pecando? ¿Por qué no te ha bastado lo que Cristo ya murió y sufrió en la cruz? Basta el tiempo pasado, dice la Biblia. Basta el tiempo pasado. Como vivías antes. Ahora tienes que vivir una vida en santidad. ¿Sabes para qué? Para que te vaya bien. Para que tengas paz. Para que tengas abundancia, gozo y duermas como bebé. ¿Por qué no duermes? ¿Por qué tienes que ir a las pastillas tranquilizantes? Porque no tienes paz en tu corazón. Porque no hay esa comunión con el Señor. Ay, hermano, pero sí oro. Gracias, Señor, por los alimentos. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Y esa es una oración? Oye, yo voy a platicar contigo y me siento. Hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y hablan dos. Aquí es como el tenis. Hablar con Dios, orar con Dios es como el tenis. Tú cuando juegas tenis, ¿verdad? Le avientas la pelota al otro y el otro estás esperando que la regrese. ¿No es verdad? Ok, y así es con Dios. Es una plática de dos entre tú y Él. Dirán que estás loco, deja y te reto a que lo hagas. Que le digas, Señor, estás ahí, quiero verte, quiero conocerte. Perdóname mis pecados, y Dios te va a hablar en la Biblia. Te va a dar un versículo que se va a salir de aquí, casi que se va a salir. Dios, me hablaste. No esperes una voz que diga, hijo, arrepiéntete. Quizá no sea Dios, porque ya está escrito. Hoy el mundo desecha a Jesús. Por ejemplo, el Papa, el actual Papa Francisco. A ver, valóralo. Chécate, a ver si es de Adebis. Dice la Biblia que el espiritual todo lo juzga y él no es juzgado por nadie. A ver si el espiritual juzga esto. Él, ¿verdad? Dice, él dijo que el peor error de Jesús es haberse debilitado en la cruz. ¿Cómo ves? Fue un error que Jesús se haya debilitado. Se debilitó para limpiar nuestros pecados. Pero el que no quiera entregar sus pecados, simplemente Jesucristo es un farsante. No sirvió de nada. Dicen los judíos, dice, pues sí, Jesús vino y hizo, pero no es el Salvador para nada, no califica. Igual que tú, igual que yo antes. Yo decía, no, pues sí, Jesús, qué buena onda, pues, sí, pero yo quiero seguir en la fiesta. Y le decía a mi mamá, ella me predicaba, ya murió. Dijo también que Jesús, dijo esto, el sinvergüenza dijo que Jesús robaba de niño. Dice, aunque no esté escrito en la Biblia, pero seguro que robaba, porque todos los niños roban. Jesucristo es santo, nació sin mancha y murió sin pecado y sin mancha. Si no, no nos podía haber salvado. El justo por los injustos. El Hijo de Dios sin mancha para salvarnos y llevarnos a la eternidad. Si no, entonces hubiera sido el peor vulgar profeta que haya llegado a la vida, sino que él llegó sin mancha y él nunca cometió un pecado, nunca tuvo un pensamiento inmoral, para enseñarte que Dios, que tú tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo puedes vencer los malos pensamientos. Hombre, que me estás oyendo, que eres asiduo a la pornografía. La Biblia dijo también que la Biblia es un libro peligroso. Cuando aquí, ¿sabes qué es este libro? Vida. La eternidad aquí, escondida, nuestra vida escondida con Cristo Jesús aquí. Esto es tuyo. El libro de Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Dios te lo escribió a ti. Los salmos, los proverbios son para nosotros, para su iglesia. El que no es cristiano no le entiende. Dice, ¿esto qué? ¿Me da sueño? Para nosotros son estos libros, los comes, los devoras, los degustas y no puedes dejar de vivir sin la Biblia. Los que somos cristianos. El otro día se apareció una Biblia y yo dije, una Biblia de esas gordas, dije, este es de estudio, y estuvo ahí varios meses y dije, no, pues no ha venido el dueño, dije, déjeme agarrarla. Y cuando la agarro dije, me la llevo porque me la llevo, Señor, dámela.
Y cuando la veo, hermanos, de verdad, acabada, desgastada, dije, qué hermano, qué bárbaro, desgastada por fuera, pero desgastada, ¿verdad? Dije, esta Biblia es de trabajo. Y cuando la vi, ¿sabes qué? Incluso las hojas todavía pegadas de nuevas, nunca fue abierta. Me dieron ganas de llorar, se los prometo. Dije, ¿cómo una Biblia? ¿Sabes qué? Es un hipócrita. Se fue y olvidó su Biblia. Y olvidó su familia y su esposa, si es que tenía esposa o hijos. Se fue. No era, salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, tenían que regresar. Evidencia de un cristiano es aquel que regresa. Regresa y se arrepiente, se siente mal de sus pecados. A la ley y el testimonio, hermanos. A la ley y el testimonio. Si no viniéramos a la ley y al testimonio, entonces no nos ha amanecido, o seguramente a esa persona no les ha amanecido. Dice en Isaías 8:20. Solamente la Biblia. Solamente la Biblia, solamente la fe por la Biblia, porque murió Cristo con nosotros. El hombre natural, dice en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locuras, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 4, vamos al versículo 4. Versículo 4 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. O sea, Cristo llevó cada uno de tus pecados. Alguien dice, bueno, y es que Cristo no, pastor, tú no sabes lo que yo he hecho. Qué bueno que no sé lo que tú has hecho. Y qué bueno que no sabes tú lo que yo hice. Porque si nos pusiéramos a platicarnos, quién sabe quién salía más con más pecados, si tú o yo. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, puede quitarte todos los pecados que tú hayas cometido, incluso los que estés cometiendo el día de hoy. Y el gusto por el pecado. Dios puede que tu gusto por el pecado mengue, baje y vivas en completa santidad. No importa lo que hayas hecho. Si mentiste, si robaste, si adulteraste, si fumaste, si te drogaste, ¿verdad? Si fuiste desobediente a tus padres, si quebraste un vidrio con el vidrio del vecino, lo que tú hayas hecho, Dios ya lo clavó en la cruz. Dice Colosenses 2:13 que Él llevó el acta de decretos. Tú tenías un acta de decretos, tú tenías una hoja de decretos y yo también. Y estaban escritos todos los pecados que tú y yo habíamos hecho. Bueno, un acta individual, cada quien la suya. Yo tenía la mía y tenía desde niño, desobediente, ¿verdad? Travieso, robó dinero, ¿verdad? A los 14 años se puso su primer borrachera, no, como a los 12. Y todo eso, ¿verdad? Todo eso ya estaba escrito en esa acta de decretos que obraba en mi contra. Entonces era un acta de decretos, como cuando el reo va a la cárcel, ¿verdad? Le dice, a ver, ¿de qué se le acusa? Pues de secuestro, de ladrón, de avaro, de fornicario, de violador. Y entonces ahí está el acta de decretos y tenías que pagar. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, tú eras un reo de muerte, tenías que morir. Y murió Cristo en tu lugar. Esa es la muerte sustitutiva, que Cristo murió en la cruz y tú no tuviste que morir. Hermano, yo no tengo a Cristo en mi corazón, hay una sentencia de muerte sobre ti. Hay una sentencia de muerte. Es que yo no he obedecido, hay un acta en contra tuya. Y el único que puede destruir esa acta es Jesucristo nuestro Señor. Es el único que puede quitar esa acta de decretos. A esta palabra enfermedades, con esto termino, con este comentario. Esta palabra enfermedades, ¡ay! Aquí está, ya. Aquí Dios va a arreglar el problema que tengo de mi espalda. Ay, sí, aquí dice que Dios quitó nuestras enfermedades. Momentito.
esta palabra enfermedades, muchos dicen, no, es que aquí, si estoy enfermo es porque estoy en pecado. Si estás enfermo es porque estás en pecado. Eso no dice la Biblia. Escúchenme, hermanos, que piensen que porque buscan sanidades equivocadas. Muchos dicen, no, es que no te puedo sanar, sanadores, ¿verdad? Como uno de Guatemala, no te puedo sanar porque tú estás en pecado, porque ya oré muchas veces por ti y como yo tengo el don de sanidad, yo soy casi Dios y entonces no te puedo sanar, entonces tú estás en pecado. Y la Biblia dice claramente que no es, que no es necesario, que las enfermedades no es una determinación que Dios diga en la Biblia que una persona que tiene una enfermedad es porque está en pecado. Déjame explicarte. Hay 4 tipos de enfermedades en la Biblia, si los quieres escribir. 1, por el producto del pecado. Sí, hay personas que están enfermas por producto de pecado. Déjame explicarte. Una persona que trata mal, un hombre que trata mal a su esposa, ¿sabes qué le viene? Impotencia sexual. Un hombre golpeador que humilla a su esposa, le van a venir, o traicionero o mujeriego, le van a venir problemas de impotencia sexual o de transmisión sexual. Entonces, esas personas que están enfermas por el producto del pecado. 2, segunda, las enfermedades por demonios. Esa es otra enfermedad. Por demonios. Los demonios pueden ocasionarte enfermedades, por supuesto que siempre que sí. Las mentales. Enfermedades mentales. Si tú estás hablando con la persona y de repente, oye, pues fíjate que te saca otra plática que nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces es un problema mental que está teniendo la persona y ese es un trastorno mental muchas veces ocasionado por los demonios, no siempre. Muchas veces. 3, por descuido de tu salud. Dime si no es cierto. Si fumas, y ya se te predicó que puede venir una efisema pulmonar, que te enfermaste tú solito. No, Dios te lo trajo. O el alcohol te puede ocasionar cirrosis. O comes y carnitas y grasa, y ya el doctor te dijo que no, ¿verdad? Que cuides tu colesterol después de los 40 y que te comportes, ¿verdad? Y que comas más sano, y tú sigues, vas a tener problemas cardíacos, de circulación, de triglicéridos, de colesterol. Te autoenfermaste por rebelde. Otro, 4 y último, simplemente Dios puede traer una enfermedad porque a Dios le place. Simplemente, bajo la soberanía de Dios, Dios puede enfermarte, como lo hizo con el apóstol Pablo. Dice, Dios ha puesto un aguijón. Esa palabra aguijón en el griego significa que tenía un problema, como le dicen a los inválidos, ¿verdad? Que estaba lisiado físicamente. Él tenía algo lisiado, no se dice si eran las piernas, si era la gota, si era lo que sea. Él tenía un problema que le impidía vivir cómodamente. Eso está en 2 Corintios 12:9. Entonces, esta enfermedad, si quieres anotar la palabra cajolí, K de kilo, no sé cómo se pronuncia, pero estoy seguro que así se escribe. K de kilo, J-O-L-I, cajolí. Y significa, esta palabra enfermedad, para que ya lo entiendas y quede perfectamente claro, y significa estar afligido o debilitado por el pecado original. O sea, el pecado original, el pecado que tú no cometiste, oye, pero yo ¿por qué voy a ser culpable del pecado de Adán y de Eva? Yo no lo cometí. Pues por eso te está predicando. Porque tú no lo cometiste, Dios tiene misericordia y se te predica en este momento para que tú seas libre de un pecado de tus antepasados. Ese pecado original, tú no lo cometiste, lo cometió Adán y Eva, se comieron la torta y pecaron contra Dios ¿verdad? Y blasfemaron a Dios, y en ese momento entró el pecado al mundo y tú naciste con esa mancha de pecado, y es una enfermedad que le llama la Biblia. Y para que se te quite esa mancha necesitas la sangre de Cristo.
No hay otra manera. No puedes ir con la doctora Corazón, no puedes ir con Pare de Sufrir, no puedes ir con ninguna denominación más que con Cristo. Es Dios el que te está hablando. Hijo, ven a mí. Él dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Si tu vida no tiene descanso, si tu vida no tiene un momento de quietud, y verdad, y a lo mejor después de pecar estás quieto, porque así es el demonio, viene y pecas, dale de comer y come, y después, ay, ahora sí voy a leer la Biblia, Señor, ahora sí me voy a consagrar, y así vives una semana, otra semana, llevas un año, llevas 2 años, ¿verdad? Mintiéndote a ti mismo. Nadie sabe tus pecados, solamente Dios lo sabe, y Dios quiere libertarte. Lo que tú necesitas es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, dice la Biblia, que te limpia, te hace nuevo. No vas a ser el mismo, vas a ser otra persona. Te vas a levantar y vas a decir: caray, me veo en el espejo y soy el mismo. Sí, pero ya no tengo necesidad de alcohol. Ya no tengo necesidad de ir con esa mujer. Ya no tengo necesidad de ir con ese hombre. Hay algo que me pasó. Hay algo que me pasó. Y esa es la evidencia de que te has convertido, de que has renunciado. Y cuando tú renuncias y le dices: Señor, aún siendo cristiano, he pecado, y tú le dices lo que has hecho a Dios, y Dios te devuelve un poder sobrenatural, como lo hizo con Pablo. Pablo, cuando estaba enfermo, ¿verdad? Dios dice: bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, pero yo no estoy débil físicamente. Sí lo estás, por producto del pecado. Dime si puedes orar. Dime si puedes acercarte a Dios. Dime si no te da un sueño, ¿verdad? Y aquí te estás tú hasta durmiendo, no puedes aguantar. ¿Por qué? Por el pecado. Vamos a orar. Bendito Dios. Dice la Biblia que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Él. Dios, cuán grande eres. Cuán grande, maravilloso, majestuoso. Cuando pensamos en ti, Dios, y meditamos en este amor tan grande, en esta hermosura, Señor, tuya, en cómo tú te diste a morir por nosotros. No tenías necesidad, Jesús. El Hijo de Dios no tenía que bajar a salvar a esta raza humana depravada. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa, escribió un profeta del Antiguo Testamento. Dios, ¿qué somos nosotros para que te fijes en el humano? ¿Qué somos? Traicioneros, desleales. Pero podemos arrepentirnos, Dios. Es la capacidad que tú nos has dado y que solamente un cristiano tiene de arrepentirse. Y tú, que estás oyendo hoy, quizá por primera vez o segunda o tercera vez este evangelio, y que Dios te está hablando, es un don de Dios. El arrepentimiento no está en ti. Tú nunca lo buscaste, Dios es quien te buscó. Dice en Romanos 3:10 que no hay quien busque lo suyo, que no hay quien busque lo bueno. Nadie busca lo bueno, todos buscamos lo malo. Y tú nos buscaste a nosotros, Dios. ¿Por qué? Si éramos un manojo de cosas negras y oscuras, Dios. Estábamos perdidos en nuestros deleites y pecados. Y ahora tú nos llamas. Perdónanos, Dios. Nos queda solamente reconocer que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú has venido a salvarnos. Perdónanos, Jesús. Tú te has entregado por nosotros. Nos dejas sin habla, nos dejas sin pensamiento. Caemos rendidos, Dios, ante ti. Perdónanos.
cristiano y no cristiano, pídele a Dios que te perdone en este momento de todo tu corazón. Y dile a Dios que lo necesitas. Te necesito, Dios. Te necesito. No quiero vivir esta vida solo, apartado de ti. No quiero ir a una eternidad sin ti, Dios. Sálvame. Restáurame. Quiero ver tus ojos. Quiero sentir tus manos. Quiero sentir tu calor, Dios. Estoy cansado del alcohol, de la fornicación, del adulterio, de la droga, de la pornografía. Estoy cansado, este mundo me ha absorbido tanto, Dios. Sálvame, Jesús. Y la Biblia dice que si tú le confiesas esto a Dios, Él te levanta y te da una nueva vida. Jesús, quiero invitarte a que vengas a mi corazón. Sé que moriste, pero también resucitaste, que no estás muerto, que vives y que vives por siempre. Y estás aquí. Quiero que vengas a ser morada, a vivir en mi corazón. Y ya no sea yo, mas seas tú, Jesucristo, en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.